Buenos días, mi nombre es Yair Alfonso Daza Jiménez, del CEA de Valledupar, matriculado en el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, con el código 15.172.749, y en el grupo 100.413, opción de piso 12 y 9. Prosigo, querida tutora Yu, a exponer el ejercicio que me tocó. Para comenzar el ejercicio, existen una serie de preguntas, el cual la vamos a desarrollar. Exponer, una de ellas es: ¿qué relación de orden mayor o menor o igual se observó entre la magnitud, dirección y sentido de los vectores, peso, fuerza gravitacional y la fuerza normal? Y lo que yo pude concluir a través del trabajo como tal es que al momento o cuando se le aplican una fuerza a los diferentes objetos, se puede ver que el vector gravitacional y el vector de la fuerza neta iban a ser iguales, pero cuando se le aplicaba dicha fuerza, su dirección y sentido iban a ser totalmente contrarios. Eso fue lo que pude concluir. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a proseguir a hacer el ejercicio. Proseguimos a hacer el ejercicio como tal. Bueno, vamos a hacer la demostración vamos a hacer la demostración con una fricción de madera, la superficie de madera. Vamos a activar nuestros vectores. Sabemos que los muros son los ladrillos y le vamos a dar una posición inicial de -6 y el objeto va a ser un cajón pequeño. Tenemos una fuerza aplicada de 572.94 y hacemos nuestro recorrido. Bueno, aquí podemos ver que la aplicada fue de 5.7294.094 newton, la fricción de -294 newton, y como tal la fuerza neta es de 278.094 newton. Esto es lo que corresponde las preguntas, y lo que nos correspondió en la superficie de madera. También podemos ver su aceleración, su velocidad y su posición. Esto concerniente a la fricción de madera, vuelvo y repito. Ahora vamos a hacerla con la fricción hielo y pasaremos a responder todas las preguntas como tal. Bueno, yo tomé un pantallazo y lo puse en una hojita aparte para explicar qué hallamos y todo concerniente. Vamos a reiniciar el mecanismo. Reiniciamos de nuevo para que todo esté en cero. Pero ahora vamos a utilizar la superficie hielo. Una fuerza inicial de 100 metros. Ponemos la velocidad en lento. Le damos una fuerza inicial de 45. Démosle 45.165.
y hacemos nuestro proceso. O sea que aquí podemos concluir que la aplicada fue la fuerza aplicada de 45.165 newton. Tenemos una fuerza de fricción de 0 y la fuerza neta vendría siendo lo mismo para la fricción de hielo, o sea, de hielo sin fricción, como tenemos acá, hielo sin fricción. Ya podemos concluir de que la aplicada con la neta vendría siendo lo mismo. Aquí también vamos a validar todas estas parábolas, aceleración, velocidad y posición. Voy a tomar un pantallazo, también colocarlo en esta parte y así poder darle respuesta a las preguntas como tal. Y bueno, dice, nos preguntan cuáles son los valores de la fuerza aplicada, la fuerza de fricción. Bueno, como tal, en la superficie de madera le aplicamos fue una fuerza aplicada de 572.094 newton. Eso para la superficie de madera, y tuvo una fuerza de fricción, como lo vimos ahorita, de 294 newton, y tuvo una, vamos a ampliar para verla mejor, y tuvo una fuerza neta de 278.94 newton. Bueno, la pregunta como tal es nada más cuáles son los valores de la fuerza aplicada. Y eso es lo que... La segunda pregunta con respecto a la de madera y concerniente a lo de la superficie de hielo sin fricción, tuvimos una aplicada de 45.165 newton y fricción 0, ¿ya? Porque era sin fricción. Para la segunda pregunta, ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Entonces, ahí mismo nos los da, el simulador nos lo da. ¿Cómo se consigue? Es la sumatoria, el valor, pues, se obtiene de la sumatoria de la fuerza aplicada en el objeto. O sea, fuerza neta, ¿ya? Fuerza aplicada menos fricción, nos da este valor. Eso en lo de madera pudimos ver que nos dio 278.94, y en la superficie de hielo sin fricción nos dio lo mismo que la fuerza aplicada porque no hubo una fuerza de fricción. La tercera pregunta nos indica, allá dice, ¿cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Bueno, para ello, como pudimos darnos cuenta, comenzamos en una posición normal en 6, una posición inicial de menos 6 y una posición final de 7.8 metros, 78, sí, 7.8 metros. Tuvo una velocidad de 8.70 metros sobre segundo. La distancia recorrida como tal fue de 13.08, la distancia como tal, y
eso concerniente a la fricción de madera. En la fricción de hielo tuvimos una posición inicial de -6 hasta 6 metros. Entonces tenemos un punto inicial de -6 y un punto final de 6 metros. El recorrido serían 12 metros. Una velocidad de 3.29 metros sobre segundo. Para la cuarta pregunta sería: ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación posición contra el tiempo? Bueno, como podríamos observar en la de madera, tuvimos una semiparábola, y en la de fricción de hielo sin fricción tenemos también como una semiparábola como tal. La pregunta número 5, el enunciado dice: ¿qué tipo de movimiento presenta la gráfica de posición contratiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la posición del objeto a medida que el tiempo continúa? Bueno, como podemos evidenciar, estos tipos de movimientos también se pueden observar en la gráfica como tal, es de movimiento uniforme acelerado. ¿Ya? A medida que pasa el tiempo, el objeto se va moviendo y avanza de una manera como acelerada, tratándose de chocar contra el muro como tal. ¿Ya? Entonces, eso es concerniente a eso. La pregunta número 6 presenta dos conclusiones con respecto al resultado obtenido en la pregunta número 1 y 6. Bueno, para mi conclusión como tal, tutora, puedo decir de que a seguir la descripción o hacer el proceso que se hizo en el trabajo, se puede concluir que en una superficie de fricción se requiere más esfuerzo como tal para movilizar el objeto, ¿ya? Y en una superficie de hielo como la que hicimos ahorita en el proceso del simulador, es menos la fuerza aplicada para hacer el movimiento constante como tal. Bueno, muchísimas gracias. Dios me los bendiga.